Buenos días a todos. Buenos días. A lo mejor quitaré eso. Es un pasaje bastante diferente para mí, por lo menos. Estoy muy feliz hoy porque los niños tienen su clase. Y esto es muy importante. Entonces, gracias a Dios. Pues mira, a ver si Ricardo puede recordar cómo funciona eso. Tienes que encenderlo antes. Ok. Mira, voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Reina Valera es una excelente traducción, ok, muy buena. Casiodoro de la Reina, yo creo que nunca piensas en eso, en que cuando él escribió en 1500 algo, y hasta el día de hoy no lo han mejorado mucho, ni Cipriano Valera es que es muy buena traducción, pero a veces me gusta la de las Américas, es más literal. Y dice a esto, Pablo está escribiendo a la iglesia allí en Filipos. Y dice más, espero o confío, espero que esto suceda así, que en el Señor, Pablo no confiaba en nadie más que Jesucristo, enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, vuestro estado, vuestro bienestar. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que estéis sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Está hablando de obreros de Dios. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. Es buena traducción. Que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este yo espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pablo estaba en la cárcel. Entonces, y aún en la cárcel está pensando en el bienestar de los hermanos en Filipos. Entonces, esto es uno de los personajes que vamos a estudiar hoy, y luego ahora el próximo, Epafrodito. Y dice allí, pero creí necesario enviaros a la iglesia en Filipos a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros, estaba angustiada, porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino, Pablo dice, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a este hermano, a los que son como Epafrodito, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Oremos. Padre Celestial, tenemos un pasaje aquí delante de nosotros y queremos aprender, y todos necesitamos aprender de las vidas de Timoteo y Epafrodito. Todos necesitamos ser más como Jesucristo. Ayúdanos hoy por tu Espíritu y por tu palabra. Y recibes gloria por las decisiones que tomemos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien.
Rebobinando un poco, tú recuerdas que después de predicar el Sermón del Monte en capítulos 5 al 7 de Mateo, luego Jesús empezó a predicar por todos los sitios, y la Biblia lo dice y nos recuerda de eso, y al final en capítulo 9, Él llega allí y está enseñando, proclamando y sanando, y parece en versículo 37, por ahí, 36, al ver las multitudes, quizás Jesús, quizás es más bien por nosotros, Él siempre veía las multitudes. En Juan 4, muchos sitios de las Escrituras, siempre estaba viendo las personas, porque las preocupaba mucho. Él amaba a las personas, a todas las personas. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos, y esto es otra vez la palabra explanta, no es de muy interior, es un amor que sale de muy dentro, ¿no? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, leímos esto y estamos compungidos de espíritu y decimos: Señor, ayúdame a tener compasión a la gente, y eso es lo que debemos hacer, pero enseguida, si seguimos leyendo en las Escrituras, llegamos a Mateo 10, el próximo versículo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Empezó a reclutar, realmente a llamar. Él no tiene que reclutar, Él llama a nuestros corazones. Y abre nuestro corazón por su gracia, como Emily estaba guiándonos hoy, cantando de cómo Él nos alcanza por su gracia. Si vamos a seguir creciendo en la fe, sí, tenemos que poner nuestra parte. Sí, tenemos que espabilarnos y cooperar con la gracia de Dios. Pero enseguida, ¿qué hace el Señor? Viendo las grandes necesidades de las ovejas perdidos ahí, dice, entonces llamó a sus 12 discípulos. Y luego allí, 12 discípulos, y empezó con los nombres, y luego ¿qué es lo que hace? Envía a sus hijos, después de instruirlos, y cuando vayáis, predicad, obviamente, el Evangelio, diciendo esto: el reino de Dios se ha acercado. Algo del Antiguo Testamento para indicar a cualquier judío de buena condición o de conocimiento que sí, el rey está aquí. Espabilaos, estad atentos. Entonces, cuando hablamos de los colaboradores, la gente que colaboran con Dios y en el ministerio del Evangelio, la proclamación del Evangelio, entonces tenemos que recordar que Jesús es el que empezó todo esto. Dios Padre, a lo mejor lo digo aquí, el trabajo de evangelizar al mundo y de hacer discípulos de Jesucristo, porque primero tenemos que ganarlos, como dice en 1 Corintios 9 y muchos otros pasajes, y luego tenemos que discipularles. Y esto es lo que Jesús dice en Mateo 28. Id y haced discípulos, ¿ok? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles, ¿ok? Enseñándoles. Desde la perspectiva humana diríamos que es una tarea imposible. Yo nada más pensar en España es imposible. He estado aquí ya casi 30 años. Poco progreso hemos hecho, desafortunadamente. Pero, siempre leemos estas palabras en la Biblia, pero Dios, no hay nada imposible para Él. Él es grande y Él puede hacer la obra que Él quiere hacer en nuestros corazones, y nadie va a parar su plan, y Miguel le está predicándonos en Daniel. No, Dios cumplirá su plan a la letra, perfectamente. Él tuvo un plan para que los hombres perdidos pudieran reconciliarse con Él. Él envió a su Hijo Jesús al mundo,
Y mucho de esto que estamos leyendo ahora en Filipenses es, Pablo envió o quiere enviar a Timoteo a Filipos, y Pablo de regreso o de retorno envía a Pafrodito a casa. Mucho tiene que ver con enviar. ¿Okay? Envió a su Hijo al mundo para pagar por nuestros pecados. Leímos, y esto es un versículo que quizás la mayoría de vosotros conocéis, algunos no lo han leído. Deberías leer este pasaje mucho, a menudo. Dice allí, vosotros conocéis versículo 16 de memoria, algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el próximo versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, lo que está haciendo Pablo por todas partes del Nuevo Testamento, enviando colaboradores por aquí y por allá, Tíquico y Aristarco y Lucas y etcétera, etcétera, es lo que hacía el Señor. Es lo que Dios empezó este proceso. Y Dios, mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, entre tanto, llamó y envió a hombres renacidos de nuevo para predicar el Evangelio de Jesús. De Jesucristo. Dios envía obreros cualificados, preparados, competentes para cumplir su plan. Y esto es algo que tenemos que tener. Por eso, no hemos llamado como pastor en nuestra iglesia a alguien que no se había hecho nada en prepararse. No. Allí en 2 de Corintios, capítulo 3, Pablo dice, ¿quién es competente para hacer esta labor de predicar el Evangelio y representar a Jesucristo? Pues ninguno de nosotros. Ninguno. Sin la gracia de Dios. Pero dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Dios es el que, sin Dios eso no funciona. Si Él no te alcanza tu corazón y te convierte a su Hijo Jesucristo, no hay mucho que Miguel Ángel puede hacer. Él puede animarte, puede orar por ti, pero no. La obra es, necesitamos Dios en todos los momentos. Eso es como funciona. Entonces, lo que estamos hablando de los colaboradores, pero es muy importante entender que para que la obra siga necesitamos obreros enviados por Dios cualificados. Pues miramos en nuestro pasaje que hemos leído hoy y he preguntado, quizás no puedes verlo bien, pero ¿qué quiso hacer el apóstol Pablo? Pues lo veis ahí en versículo, espero enviaros pronto a Timoteo, ¿Dios usa el internet? Sí, creo. Sí, algunos tienen páginas que explican el Evangelio. Por ejemplo, muchas veces yo consulto a gotquestions.org. ¿Tienes preguntas? .org. Porque contestan un montón de preguntas. Hay otro que a veces envía a Nicole, creacionismo.net. Sí, Dios tiene muchos medios y usa muchas cosas, libros. Hay una buena librería allí en Madrid, se llama Emmanuel, y Dios usa todo esto, pero al momento de enseñar, de enviar a alguien, a los hermanos en Filipos, ¿qué es lo que hace? Envía a un hombre, y su nombre es Timoteo. Now, la Biblia no para y nos explica todo, pero no envía un pendrive, no envía, lea lo que está en eso, no. Envía un hombre especial,
¿Ok? ¿Por qué quiso Pablo enviar a Timoteo a los hermanos en Filipo? Porque él quería saber, él amaba a ellos. Esto es la cosa aquí, no es difícil de entender. Antes de esto, Cristo bajó en capítulo 2, versículos 5 al 11, bajó del cielo, dejó voluntariamente algunos de sus atributos divinos para humillarse peldaño tras peldaño abajo y luego al final morir en una cruz, como dice aquí, muerte de cruz. Okay. Y estos hombres, Timoteo y Epafrodito, son como ejemplos de seguidores de Jesucristo. Sus vidas han sido transformadas por la gracia de Dios y están dispuestos a hacer cualquier cosa por Cristo. ¿Okay? Y nosotros queremos ser igual. Él pensaba constantemente en ellos. Él empezó su carta en Filipenses en capítulo 1, versículo 8, hablando de ellos. Dios me es testigo, versículo 8, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vamos a dar un inciso ahora. Para entender este pasaje está entre lo que Pablo ha exhortado, una exhortación a los hermanos de aplicar la humildad de Jesucristo a sus vidas a partir del versículo 12 al 18, y luego en capítulo 3 él va a empezar a hablar de lo que se llama los judaizantes. Pero antes de seguir, él quería hacer varias cosas, pero una de las cosas habla de dos hombres. Yo he luchado más con este pasaje, pero creo que al final entiendo eso. Número 1. Timoteo no es como Epafrodito. Epafrodito en versículo 25 se llama, o Pablo le llama 5 cosas. Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, que no hablo mucho de milicia, de la mili sí, pero no, quizás hablo más de no, vuestro mensajero, etc. Pero Timoteo era llamado por Dios, apartado por Dios como pastor. De hecho, sirvió en Éfeso, creo que varios años. Y él, si tú ves este pasaje, lo importante de entender, hay muchos colaboradores en la obra de Dios y necesitamos cada uno de ellos. Gracias a Dios que por algunos de vosotros, yo muchas veces pienso, gracias a Dios por este hermano, porque, por ejemplo, lo que hace Carlos aquí, gracias a Dios por los bailes, aquí tocando, gracias a Dios por los músicos, no, colaboradores necesitamos, ¿ok? Y no solamente para cosas del culto. Queremos ser más evangelísticos y Miguel y yo estuvimos hablando de eso y necesitamos colaboradores, ¿ok? Pero sí, y no quiero que vosotros no cojáis esta cosa, es que hay personas que Dios aparta específicamente para el ministerio pastoral y Timoteo es un buen ejemplo aquí, ¿ok? Y varias veces en 1 de Timoteo, Pablo le recuerda y dice, Timoteo, escúchame, hijo. Por ejemplo, en versículo 18, capítulo 1, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieren en cuanto a ti, capítulo 4, versículo 18, lo mismo. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No somos presbiteros, no somos bautistas. Okay. Da igual. Lo que quiere, Pablo tenía un corazón por la gente y él había transmitido esto a Timoteo. Entonces, cuando vemos, hay un labor pastoral, por eso él va a enviar a Timoteo. Vamos a seguir un poco.
Ya. Porque él quería que Timoteo enseñara a ellos la palabra de Dios. ¿Quién era? ¿Quién es Timoteo? Es como Miguel Ángel, como Rich Brown. Alguien de un sitio insignificante. Ok, en Hechos 14, leemos que era de Listra o de Derbe, ok, realmente en Hechos 16. Y Pablo había llegado allí unos años antes, quizás 2 años antes, y había predicado allí. Y parece que la madre, y no recuerdo quién es madre y quién es abuelo, pero Loida y Eunice, recibieron por fe a Cristo. Y cuando llegamos a y había un alboroto allí en la ciudad, y quizás Timoteo de niño veía todo esto. En un momento están alabando a Pablo y Bernabé y están pensando que uno es Júpiter y otro es Mercurio, y luego unas horas más tarde están apedreando a Pablo hasta la muerte. Y quizás de niño él allí o escuchaba a su abuela y su madre hablando de eso. Pero lo que quiero decir de todo esto es que no es nadie importante. Pero Dios estaba haciendo una obra en su vida. En capítulo 16 de Hechos dice esto: después, es el segundo viaje misionero, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo, y esto es una palabra importante, alguien que seguía a Jesucristo, aprendía de Jesucristo, siempre estaba allí, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Cuántos de nosotros quién tiene una familia perfecta? ¿Ninguno? Ok, sí, Sabine. Ok, Sabine. Okay. No, algunos gracias. Yo diría que la familia de mi mujer, muy buena familia. Sus padres, los dos, conocían al Señor, servían en Pakistán como misioneros bastantes años. Servían a Dios toda su vida. Buena familia. No perfecta, pero buena, muy buena. Pero muchos de nosotros, yo vengo de una familia, mis padres se divorciaron, había muchos problemas por mi padre principalmente. Pero lo que quiero decir, Timoteo dice aquí en Hechos 16 que su mujer, hijo de una mujer judía, pero padre griego. Entonces, su madre seguía a Dios, su padre no. Y dice que los hermanos allí daban buen testimonio de Timoteo, de que los que eran de Listra y de Iconio. Entonces Pablo, en este momento, quizás después de unos días viéndole a Timoteo y todo esto y escuchando a los hermanos, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces no era nadie importante. Pero Dios le llamó. Dios tenía un plan, quería usarle en la obra. Y hay muchos pasajes que hablan de eso, pero ¿cómo describe Timoteo aquí en Filipenses 2? Tú puedes verlo. Pues número 1, como he puesto aquí, Timoteo manifestaba un interés sincero, ¿ok? No era hipócrita, realmente amaba a la gente y servía con esta actitud, ¿ok? Y Pablo sigue en versículo 20, dice, no tengo, eso es difícil de entender, pues a ninguno, quizás en ese momento tengo, del mismo sentir mío, que vea la situación como yo lo veo. No tengo otro. Y Pablo está dispuesto a soltarle. ¿Ok? Que tan sinceramente se interese por vosotros. Ok, esto es algo que todos nosotros tenemos que realmente, como decía en versículo 3 de capítulo 2,
No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando siempre, Ricardo, por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros, pensando en los otros. Parte de crecer como discípulo de Jesucristo es que tenemos una preocupación sana y buena, no meter nuestra nariz en la vida de todo el mundo y sus problemas, no. Pero amamos a ellos y queremos lo mejor para ellos, como Timoteo. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿En qué consiste un interés sincero por los demás? Pues es implícito aquí, pero lo dice en versículo 21b, no lo que es de Cristo, Jesús, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio. Está hablando de gente alrededor de él, en su entorno. No, Timoteo no es así. Él busca las cosas de Cristo. ¿Qué quiere Cristo? Pues, número uno, quiere glorificar a su Padre, quiere alcanzar los perdidos que no conocen el Evangelio, no saben si tienen vida eterna o no, que están ciegos espiritualmente. Esto es lo que hace. Y luego, una vez que seamos salvos, Él quiere que crezcamos. ¿Ok? Dios nos ama. Jesucristo nos ama. Y Timoteo tenía la misma actitud. Era de Cristo. Es que siempre estaba pensando en las cosas de Cristo. Y esto necesitamos pastores así. Hoy en día, no, esto es algo que ha pasado en mi vida recientemente. Yo diría que nuestro pastor Miguel Ángel, su mayor don es enseñar. Le gusta mucho la enseñanza. No hay nada malo en eso, porque necesitamos mucha gente trabajando. Pero quizás esto es un poco de desafío para él y para que vosotros, cada uno de vosotros, oréis por él. Oréis por él. Alguien tiene que amar a las ovejas, Alguien tiene que pensar que lo de ser pastor con mayúscula es lo más importante de la tierra. Y Dios llama a gente a ser así, Él mueve en su corazón. Recientemente yo he oído de tanta gente que quieren enseñar a los hermanos en el Cephalon, o realmente no quieren meterse en las cosas sucias, ¿ok? No quieren conocer tus hijos. Un poco, nuestro mundo está convirtiéndose en un poco así. Y lo que yo quiero decir, yo veo este pasaje, Timoteo ama a las ovejas. ¿Qué decía Cristo al final en Juan capítulo 21? Él está confrontándose con Pedro. Y dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y supongo Jesús mira a los discípulos que están allí, no lo sé. Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cómo responde Jesús? Apaciente mis ovejas. Y luego sigue la misma cosa. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Ok? Lo que quiero decir, deberíamos, alguien, para que una iglesia funcione, no solamente algunos, pero especialmente el pastor, tenemos que amar a las ovejas, ¿ok? Con sus problemas, con sus pecados, con sus dificultades y cada vez hermana tal se descarría por allí, el hermano no sé quién tira un trasto a Carlos en la cabeza, ¿ok? Pero alguien tiene que amar estas ovejas y esto deberíamos orar por nuestro pastor y por los ancianos, que seamos gente que aman a vosotros,
¿ok? Y que todos vosotros, hay muchos unos a otros en el Nuevo Testamento, que también amamos unos a otros. Pero veo aquí en Filipenses, esto es la diferencia, aquí está, y Pablo dice al final, a este espero enviaros tan pronto que puedo, no sé qué va a suceder en mi vida, si me van a ejecutar o lo que sea, pero confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero lo que quiero decir es, esto es lo que una iglesia necesita y deberíamos estar orando por nuestro pastor y por otros que Dios levantaría de entre nosotros, fuera de nosotros, que sean personas que aman a las ovejas. Y quizás tú dices, ¿cómo es que, Ricardo, algunos no me van a amar a mí? Pues, sea honesto. Somos pecadores redimidos, ¿ok? Y cada 2 por 3 estamos cerca del fango, ¿ok? Otra vez. Entonces, Dios pone personas entre nosotros que nos aman incondicionalmente. Y yo sé que Miguel, él es así, quiere crecer en eso, y quiere amaros, pero oramos por eso, oramos mucho por eso. Ok. Nuestras prioridades. Debemos estar involucrados en las cosas que son importantes para el Señor. De alguna manera debemos pensar, ¿qué es lo que el Señor quiere? Los hermanos debemos poseer una preocupación genuina, no hipócrita, por su bienestar, pensando en las necesidades de otros aquí entre nosotros. Y los demás, los que no conocen a Cristo, debemos orar por sus almas, debemos intentar explicarles el Evangelio, animarles a acercarse a Cristo, a escuchar su voz. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos colaboradores, pero no tenemos tiempo. Pero la palabra es sunergos, ¿ok? Sunergos, sinergia. Si tenemos más sunergos, podemos hacer más trabajo, ¿ok? Ergón, trabajo, energía, todo esto, ¿ok? Y Pablo, si empezamos, no vamos a mirarlo porque no tenemos tiempo, pero hay muchos. Él estaba enviando, recibiendo, a veces él se llama a sí mismo colaborador de Dios. Y a veces habla de algunos que ni menciona sus nombres y dice allí, los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Okay? Entonces lo que quiero decir es, hay muchos como Epafrodito en el Nuevo Testamento, si paramos para mirarlo, y cada uno es importante, muy importante. No son pastores, pero sí colaboran en la obra de Dios. Y ayudan mucho. Epafras y mucho. Ok, ¿de dónde era Epafrodito? Todos habéis leído el pasaje, no es difícil, es de Filipos, ¿ok? La iglesia de Filipos veía que Pablo necesitaba más dinero, que estaba en la cárcel, pero los romanos no es como hoy en día, no hay seguridad social y todo esto, que vamos a, oh, pobre Pablo está aquí, vamos a ayudarle, no. Entonces la familia o las iglesias o alguien tenía que ayudarle. Ellos enviaron a Epafrodito con un dádiva, lo dice aquí en capítulo 4 de Filipenses, versículo 17, Pablo dice, no es que busque dádivas, no, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sus encomendados consistía en llevar esta ofrenda, este dinero, a Pablo para su sustento y luego servirle en cualquier otra manera, parece, es lo que entendemos. No sabemos mucho más de Epafrodito, pero en el transcurso de llevar a cabo su ministerio, él se enfermó, como dice el pasaje aquí, como ocurre a veces, muy gravemente, dice aquí. Y Pablo dice en versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo hasta el punto de morir. Epafrodito era un buen hombre. Y cuando se recuperó de la enfermedad, Pablo toma la decisión, no Epafrodito,
de enviarle otra vez a la iglesia porque los hermanos allí, parece, leyendo bien el pasaje, no entendían exactamente por qué Epafrodito no estaba cumpliendo su encomendado. Okay, quizás algunos estaban mosqueados con él, pensando que él había fracasado. Y eso, mirándolo, es que me da la impresión, ¿sabes? A veces, esto es anhelo el cielo. ¿Por qué? Porque no habrá más problemas. A veces estás haciendo algo bueno, ¿y qué sucede? Salió un problema. Y tú dices, ¿cómo es que estuvimos intentando hacer algo bueno? Y esto es lo que ha pasado aquí. Entonces, Pablo tiene que decir a estos hermanos, él tiene que decirles, pues mira, es mi hermano, colaborador, compañero de malicia, ¿ok? Soldado de... milicia, perdona. Gracias. Sois muy pacientes. Es mi apóstol, o es vuestro apóstol porque habéis enviado a él, a mí, con un mensaje. Es ministrador de mis necesidades. Otras traducciones dice servidor a veces. Allí esta palabra en griego. Pero Pablo le tenía en alta estima y él quería transmitir esto a los hermanos allí. Y él tuvo que explicarle todo esto como he explicado porque quizás algunos estaban un poco dudosos de lo que había. ¿Has fracasado, hombre? Pero no era esto, era que las cosas a veces tuercen. Él se enfermó gravemente y Pablo Pablo decidió enviarle allí porque los hermanos habían oído de su salud. Y no conozco la personalidad de Epafrodito, pero dice en versículo 26, se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces estaba también muy preocupado por sus hermanos de Filipos. Pablo dice, enviamos, tú a casa. Has servido, gracias a Dios, y etc. Entonces, y él es colaborador y él lo hizo muy bien su trabajo. Pablo no usa 5 términos en versículo 25 a la ligera. No, era muy buen hombre Epafrodito y hizo bien su trabajo. Dios usa hombres para llevar en los dos casos. No usa un tablet. A mí me gusta el ordenador y lo uso todos los días. Es un instrumento para hacer algunos fines, ¿no? Para un propósito. Usa hombres, usa mujeres, usa tú. ¿Ok? Para llevar a cabo la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio compenetrado con la personalidad de una persona. Un hombre y una mujer es un reflejo ¿de quién? A Cristo. ¿Qué necesita el mundo? ¿Más de Ricardo? No. Yo tengo que vivir conmigo. Es difícil, ¿eh? Entonces, no necesitan más de mí. Necesitan más de Jesucristo. Operando en la personalidad de la persona. Para que el mundo vea a Cristo. Y dicen, ¿okay? Y eso es un proceso de discipulado que... Y como he dicho en el principio, Dios nos salva por gracia. No merecíamos ninguno de nosotros ser salvos. Dios en su misericordia envió a alguien para predicarnos. Una persona, ¿quién ha sido salvo aquí sin una persona que te ha dado un folleto o te ha explicado o tu madre oraba por ti? No, todos nosotros, personas. Colaboradores con Dios que Dios ha usado para ayudarnos a conocer el Evangelio. Y luego, una vez que hemos sido salvos, entonces tenemos que empezar a cooperar con la gracia de Dios y tenemos que poner nuestra parte. Y la Biblia habla mucho de eso.
En esta gran obra de evangelizar al mundo y discipular a los que Cristo salve, Dios llama y envía muchos colaboradores. Gracias a Dios por cada uno de ellos. Yo pienso en muchas de las personas, gracias a Dios por ellos. Advertencia. Los colaboradores que Dios usa son personas maduros. Quizás tú dices, bueno, yo quiero ser colaborador, pero tú no lees tu Biblia, ni puedes asistir a los cultos. Gracias a Dios, todos están aquí hoy, pero digo, si me entiendes. Timoteo servía la palabra dokimazo, él era un siervo probado. Año tras año, no faltaba. Cuando Pablo le necesitaba para algo, allí estaba. Sirviendo como un hijo a su padre, dice Pablo varias veces a lo largo de las epístolas. Y esto es lo que necesitamos más de esto en nuestra iglesia. Este es el espíritu de Timoteo. Y de Epafrodito. Y yo el primero. Yo estaba pensando en Epafrodito. Dice que arriesgó a su propia vida. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo? Deberíamos estar orando por más obreros llamados y enviados por Dios. No hace falta gente que quieren tener un título o eso. Eso no me importa poco. Lo que sí necesitamos, gente con el corazón que aman a las ovejas mucho y temen a Jesucristo, respetan tanto al Señor, que le aman tanto que están dispuestos a hacer lo que Él manda, cuando manda. Cada uno debería estar orando más o más por un deseo personal más ferviente de amar y andar con Jesucristo. Si no estamos haciendo esto en plan personal, cada uno de nosotros, no podemos ayudar a mucho más, a otras personas. No, Dios requiere fidelidad, requiere sumisión, requiere que seamos discípulos que aman a Él y anden con Él, obedecen a Él. Primero Jesucristo me transforma a mí y luego me usa para cumplir las cosas que son importantes para Él. Y lo hizo en la vida de Timoteo y lo hizo en la vida de Epafrodito. Uno es pastor, otro es colaborador, pero los dos muy importantes. Todos necesitamos tener más ganas de servir al Señor para la gloria de Dios, para equilibrar la cosa. Dios es grande, soberano, poderoso. Yo creo que lo que nos llama a hacer al Señor es poner una pizca de disponibilidad. Nada más. Y Él va a bendecirlo tanto, porque Él puede. Pero nosotros tenemos que poner nuestra pizca y nuestra grana de mostaza. ¿Ok? Y Dios toma esto y hace maravillas. Salva a mucha gente. Ayuda a familias que no están siguiendo a Dios a empezar a seguir a Dios. Y esto es lo que queremos aquí. Queremos que tu vida sea una bendición para ti y para los que están en tu entorno. Para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra que sigues haciendo en la vida de personas, hombres y mujeres. Algunos hombres llaman a ser pastores, Señor, y gracias a Dios. Quizás cada uno aquí hoy estamos pensando en gente que hemos conocido, que han sido nuestros pastores. Yo pienso en 2 o 3 que doy gracias, Dios, por ellos. Y doy gracias a ti, Señor, porque ellos representan tu gracia, tu poder. Todo es para tu gloria, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por los colaboradores. Personas que han dado dinero, personas que han acompañado a nosotros en una tarea, personas que nos han llevado en su coche, personas que han hecho multitudes de cosas porque son colaboradores, trabajan con Dios. Y Señor, queremos en nuestra iglesia que seamos una iglesia más activa, una iglesia que
que tú usas para tu gloria y tu honra. Hazlo, Señor, no porque lo merecemos, sino porque tú eres muy misericordia. Hazlo por tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo.